No, es maravilloso, es lindo poder imaginarte justamente, no solamente leer, ¿verdad? Mm, Yo creo que el impacto es diferente de leer y escuchar, escuchar. ¿verdad? Yo recuerdo que un alumno justamente reaccionó, Ujú. estaba con el libro y a la par escuchando el audio y él reaccionó cuando se escucha que la puerta se abre. Así, ¡cuic! Ese sonido de puerta abriendo. Y él dice, no puede ser, su papá vino, ¿verdad? O sea, y así todos se ríen, ¿verdad? Es, no, es maravilloso, es lindo poder imaginarte justamente. Muy buenas. Hoy tenemos el placer, el agrado de poder estar una vez más con ustedes y presentarles un material, Historias que cambian, un material hecho para enseñar o reforzar la enseñanza de valores en las instituciones y en nuestros propios hogares. Así que me presento, soy el profesor Alberto Contreras, de parte de Radionet Acción Paraguay. Estamos aquí para poder tener una conversación amena con una profesora que tuvo el privilegio de poder utilizar este material, pero no quiero irme tan rápido sin antes presentarla, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, yo soy la profesora licenciada en educación Andrea Vive. Vivo en Campo 9. Hace 17 años que estoy trabajando con chicos y realmente hablando de este material es un privilegio haber conocido esto y poder trabajar también con chicos. Este año sería como el año número 13 que estoy en una institución educativa que forma parte de una colonia menonita. Activamente entonces está bastante tiempo. Activamente, sí, ¿Y tu sí. área principal sería en este caso? Mi área principal sería castellano y guaraní, ¿verdad? Guaraní estoy enseñando más bien en el nivel primario. Ujú. Hace años atrás que Ujú. estaba en secundaria con los chicos también, pero sería este mi tercer año que estoy con los chicos en primaria, ¿verdad? O sea, Ah, retomando eso, porque anteriormente ya estaba enseñando ahí. entonces, profe, viendo desde esta perspectiva, ya como docente con experiencia, te encontraste con material, pero ¿cómo fue que llegaste? Bueno, eso es así como una historia, vamos a, si retrocedemos un Ah, poquito el tiempo, en tiempo de pandemia, ujú. estaba enseñando justamente guaraní en secundaria y de repente enseñar guaraní como segunda lengua con los Ah, chicos claro, justamente claro. ahí en secundaria, ¿qué hacer, verdad? Y de repente alguien, una persona me dice, Andrea, están esos audios. ¿Qué te parece si es que escuchas y que los chicos por medio de la plataforma puedan escuchar también, ¿verdad? Claro, Que son claro. audios bastante interesantes. Yo escuché los audios y uno de los audios era justamente de Juancito, que Ujú, ujú. me encantó la historia, me atrapó. Entonces dije, no, esto también le va a gustar a los chicos de Claro, séptimo claro. hasta tercer curso, en aquel entonces enseñaba. Y lo que hice fue, como no había libros en aquel entonces, yo hice una Ya. traducción lo que hice fue traducir el audio al español. Le Ujú. envié a los chicos en formato Eh, físico, pero la historia en español. Ellos tenían como tarea leer 2 veces. claro. Bueno, así ellos podían saber de qué más o menos estaba tratando la El- historia y luego les dije, no, ahora van a no más leer eso y yo les voy a Mm, enviar algo. Y les envié el audio de Juancito para que ellos puedan escucharlo en guaraní y claro, de claro. esa forma fuimos trabajando, ¿verdad? Y después ya ellos me escriben y me dicen, profe, entendimos todo el audio gracias al trabajo que hicimos Claro. anteriormente. Y de ahí justamente surgieron así varios comentarios que les gustó. Si uno conoce un poco la historia de Juancito, se trata de un niño que le gusta muchísimo, muchísimo el fútbol.
y justamente es una realidad también acá que hay muchos niños que les gusta el fútbol. Y más que nada creo que es también por los clubes que ahí se Ujú. menciona, ¿verdad? Olimpia y Cerro. Y eso Ahí ya, ya fue y más aún todo cuando para... en tiempo de pandemia Sí, era más o menos difícil el de poder enviarles un material que sea como ameno, que sea algo que te atrape, porque todo era el teléfono. Y si sí, enviabas algo físico, era todo un desafío que te complete, sí. que te escuchen. Entonces fue un material que te ayudó Que me ayuda. metodológicamente Sí, para que puedas encaminar tu enseñanza en cuanto a lenguas, ¿verdad? sí. Y aparte de eso, lo que más se busca en el material justamente es eso, de que atrape la historia, pero que lleve una enseñanza detrás, que muestre un poco la realidad del paraguayo en guaraní, en Baixapa, Oiko, el Jogapupe, Gentame, con la convivencia diaria, ¿verdad? Entonces, la historia entonces que más impactó fue la de em, La de Juancito Juan- en aquel entonces, sí. Juancito que quería jugar fútbol y creo que se metió en aprietos, ¿verdad? Sí, Porque, se y metió. profe, ahí dentro de tu materia, ibas creando entonces el material, de acuerdo, ibas escuchando el Sí, audio. iba escuchando el audio, iba haciendo la traducción al español, ¿verdad? Y Mm, en aquel entonces yo ya mencioné a mi esposo qué fácil iba a ser si pudiera tener un libro, ¿verdad? Como mm, para que pudiera trabajar de esa manera con los chicos y poder facilitar más la enseñanza, ¿verdad? Y así, en, después, en el año 2012, me preguntaron, no, en el año 2022, perdón, me preguntaron si podía enseñar guaraní en la primaria ujú. y yo acepté, sabiendo sabiendo todos los desafíos Claro, que me claro. esperaban justamente por el idioma en que ellos hablan o tienen como primera lengua el alemán o el dialecto, ¿verdad? Es una institución muy, muy rica en hablando de cultura multilingüal, ¿verdad? Claro. Está el español, está el guaraní, está el inglés, está el alemán, ¿verdad? Y Una de convivencia repente, así de... sí, exactamente. Y de repente, otra vez ahí, enseñar guaraní y cómo. Mm, Y ahí yo mencioné cómo quisiera tener esos libros, ¿verdad? Y yo me propuse, en el año 2022 me propuse y dije, no, yo voy a escuchar los audios y lo mm. voy a transcribir justamente, pero en este caso sería al idioma guaraní. Claro, claro. Me dijeron, pero va a ser mucho trabajo. No, yo dije, pero vale la pena ese trabajo, ¿verdad? Y iba a ser paso a paso. Y bueno, ya en tiempo de preclases, Ujú. en el año 2023, ya cuando acepté todo y yo estaba dispuesta a justamente escuchar y transcribir todo eso, viene mi esposo y me dice, Hay material, digamos. hay un material, ¿verdad? Y yo le dije, yo quiero ese material. Yo sé el valor que tiene eso y yo Mm, quiero algo diferente para mis estudiantes. Y bueno, trajo el material. De entrada le dije, yo quiero ese uno para cada cada estudiante. alumno Mm, del sexto grado para probar cómo va, cómo ellos reaccionan con eso, ujú, porque es la primera vez que ellos iban a escuchar o leer una historia completamente en guaraní, ¿verdad? ujú. Y bueno, solicité y ya nomás aceptaron y los alumnos del sexto grado tenían año pasado un libro para cada uno, Y ahí me ¿verdad? intriga, profe, cómo fue ese desarrollo con los chicos, qué les pareció, cómo interactuaron con el material. ¿Usaste el libro más el audio? Si Sí, no mal así entiendo. mismo fue. Entonces, ahí en la clase ponías el audio y tenían el material al lado. Sí, para mí es un complemento Ajá. perfecto ahí. Yo pudiera decir que el libro sin el audio
Y el audio sin el libro no iba a tener el mismo impacto que tuvo en los Ya, ya, ya. estudiantes, ¿verdad? Bueno, yo les dije a los alumnos en ese entonces, yo tengo algo para ustedes. Y yo sé que ustedes pueden, y yo sé que ustedes pueden dar más de lo que ustedes saben que pueden hacer. Ellos ya sabían que había algo, ¿verdad? Porque cuando hablo de esa manera, ellos saben que algo viene, ¿verdad? Y bueno, como para hacer todo más la clase así en suspenso, me fui, quité el libro de la cartera, les mostré, les presenté y ellos estaban así sorprendidos, ¿verdad? Me dijeron, profe, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Es guaraní, nosotros no vamos a entender, ¿verdad? Bueno, traté Sí, de es tranquilizar, un ¿verdad? entorno donde vale la pena mencionar otra vez, donde no se convive tanto con el guaraní, ¿verdad? No, ellos Eh, están justamente en el proceso de aprendizaje y ahí ah, estoy como profesora utilizando justamente diferentes metodologías ujú, para que ellos puedan eh, aprender guaraní, ¿verdad? ujú, No solamente escribiendo o leyendo, sino en este caso sería también escuchando. mm, Y a la semana siguiente ellos recibieron su libro, ¿verdad? Ellos, su cara de susto ahí. Todavía yo todavía puedo recordar esas miradas así de, profe, ¿qué vamos a ¿qué hacer? vamos a hacer con esto, verdad? Es solamente guaraní, ¿verdad? No podemos entender nada. Y como ya conocí anteriormente Ujú, la historia de Juancito, le dije, denle una oportunidad a la historia, ujú, una oportunidad al libro y después vamos a hablar. Después yo les voy a escuchar. ujú, Bueno, abran el libro, ellos ujú, abrieron, un silencio tremendo ahí. Se miraban ujú. todos unos a La otros, historia ¿verdad? de... La historia de Juancito, la historia del niño que ama el fútbol, ya, ya. que su papá quería que sea olimpista, pero él quería que sea cerrista, ¿verdad? Él quería ser cerrista. Y bueno, escucharon. Había un silencio total en medio que ellos escuchaban el audio y Ujú. en ese momento yo pensé, no están entendiendo nada, ¿verdad? Pero al poco tiempo después ya había risas aquí, risas allá. De repente la risa era más fuerte, ¿verdad? Y comenzaron a reír y comenzaron a Relacionarse, ¿verdad? relacionarse ahí con la historia. Y decía, profe, pero nosotros conocemos a alguien que es así, ¿verdad? Y wow, esa clase realmente fue maravillosa, Mm. ¿verdad? Y yo les pregunté a ellos luego, ¿y está bien cómo hacía Juancito? ¿Y está bien cómo él reaccionaba o cómo él Claro, se actuaba? perdía un poco esa estructura de, vamos a enseñar idioma en este método, sino que ya sumergirte un poco en la historia y llevar un poco más allá Siempre el desafío del docente es que pueda, mediante la estrategia que usó, lograr una o dos cosas. Por ejemplo, si en mi caso estoy enseñando tecnología, que al aprender a escribir, que aprendan no sé, alguna estructura de oración en castellano, sin darse cuenta, ¿verdad? En este caso, el material entonces te ayudaba a que la clase sea un poco más dinámica, escuchabas risas, de repente ya podías hacer ese relacionamiento del entorno actual del Paraguay con lo que viven ellos en su propio entorno, ¿verdad? Que no es Sí, diferente, a pesar de que son culturas quizá que no se entienda el guaraní, había sido que sí también aman al Cerro Olimpia. sí, Sí. exactamente. Aman eso, ¿verdad? Ujú, Y forma parte, o sea, la historia forma parte también de lo que ellos viven, ¿verdad? ujú. Y eso justamente es, la historia de por sí puede enseñar mucho. Y esos valores, profe, que encontraste en los materiales, en, al cerrar así esa parte en cuanto a lo que es el año, ¿cómo viste avances, viste
algún resultado que podrías vos decir, mira un poco, el material me ayudó realmente a enseñar estos valores, a llegar un poco más en esto, a que se comprenda esta idea? ¿Cómo puedes, por ejemplo, decir una autoevaluación con tus chicos en cuanto a este punto? De por sí el libro enseña muchos valores, ¿verdad? La historia de Juancito, por ejemplo, si es que yo puedo mencionar, uno de los valores que puede Ujú. rescatar es justamente la obediencia a los padres. La mamá llama tanto que él está tan entretenido con el fútbol que no le hace caso a la mamá, ¿verdad? O está la historia de Roberto, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Que también forma parte de lo que es la obediencia a los padres, pero también que cada sacrificio tiene un Un fruto, ¿verdad? fruto. Sí, en este caso él tuvo que sacrificar los juegos electrónicos para Claro. estudiar, ¿verdad? O ponerle límites también. Sí, Sí. o el límite, Ujú. ¿verdad? El límite justamente que los padres tienen que tener con los chicos. Hay muchas cosas que uno puede rescatar del libro Ujú. y que forman parte justamente de la realidad. O sea, son historias que forman parte de la realidad paraguaya, hoy por hoy Claro, claro, claro. hablando, ¿verdad? Y yo para este año justamente me propongo en dar un enfoque más a los valores en, en los chicos. Una vez Claro, claro. que sí, dar ese enfoque, que ellos puedan tener el libro, disfrutar El de las material. historias con los audios, pero ir más allá que simplemente escuchar una Ujú. historia, sino que detrás de esta historia que ellos puedan justamente ver todo lo Eh, que uno puede aprender de eso, si y, está bien ujú. o si está mal, ¿verdad? Porque yo encuentro que los valores que tienen el material adentro, uno es, también cabe mencionar que el autor es el profesor Nelson Aguilera, Sí, que agarró las historias cotidianas del día a día que vive familias paraguayas, niños, y él mismo cuando era niño y su experiencia lo encapsuló y lo metió dentro y encontrarlo en palabras sencillas, en palabras que usamos en el guaraní cotidiano, el que hablamos nosotros en la ciudad o en cualquier parte, y que eso pueda formar parte, porque ahora no es que tenemos solo un material, ya tenemos son 4 materiales, adolescente uno, adolescente 2, niños uno y 2, que ya eh, extiende un poco más la cartelera de, ¿cómo se puede decir? Materiales que puedan ir complementando la enseñanza de valores en las escuelas. Y tenemos muchos materiales para enseñar idioma, profe. Eso no cabe duda, resaltamos eso, pero tenemos también el desafío de mejorar la metodología de cómo podemos hacer que el chico razone, que tenga esa comprensión del mundo que le rodea. Y todo se basa otra vez, creo que en esos principios clave, el amor, el respeto, la solidaridad, la ayuda, el compromiso, lo cual vemos también acá con las historias que estabas contando. Cómo uno se recupera, por ejemplo, de una caída muy grande que tuvo este muchachito que sí. amaba el fútbol, se rompe la pierna. ¿Cómo me levanto otra vez? ¿Será que puedo seguir? La perseverancia. Y esos son principios que necesito yo aplicar en mi día a día y es un desafío no tanto para niños, sino que es también para gente adulta, ¿verdad? Gente Eh, adulta, adolescente, yo no veo justamente límite de edad para eso, ¿verdad? Dice serie para niños uno, pero a mí como adulta me atrapó. ujú, O sea, es magnífico todo lo que se trabajó, todo lo que hay detrás de cada libro. ujú, Y yo creo que para que puedan entendernos, ¿verdad? ujú.
tendrían que ver, tendrían que leer, ¿verdad? Para Claro. que se pueda saber de qué se trata todo, ¿verdad? Profe, y ahí una consulta que te podría hacer ya. Si vos, con este material, con toda tu experiencia, ¿recomendarías que se utilice, que se pruebe, que se complemente, ya sea una ayuda para un profesor para llevar algo diferente en las clases? ¿Qué vos dirías al respecto? Y yo diría que como docente, Ujú. ¿verdad? Cada docente no busca solamente enseñar su materia, Ah, sino que va mucho más allá. Quiere reforzar justamente valores con sus alumnos dentro de clase y que cuando ellos salgan de la institución puedan recordar, puedan recordar esos valores, ¿verdad? ujú, Que quizás algunos aprendieron durante el proceso de enseñanza, ujú. aprendizaje, o fue reforzado justamente por sus padres, ¿verdad? Claro, claro. Sí, que fue reforzado en clase, ¿verdad? Sin importar si es una institución pública o privada, yo iba a recomendar el libro para que la clase justamente sea más dinámica, sea más atractiva, haya una interacción Ujú. justamente entre alumno-docente, sea una clase, no diría yo aburrida o monótona, Mm, sino salir justamente de la monotonía mm, para poder hacer que la clase sea mucho más dinámica, ¿verdad? ujú. Buscando justamente metodologías diferentes para poder enseñar el idioma guaraní y también enseñar valores, ¿verdad? Yo recomiendo fuertemente el libro. A mí lo que más me llamó así la atención del material del primero es que se resaltan ciertas palabras. O sea, hay ciertos, por ejemplo, Ipona y está justo en otro color, uno más grande. Entonces ayuda a que la vista del chico también pueda ir cambiando un poco y que no sea tan monótono. El material en sí tiene también gráfica y aparte de eso, poder complementarlo con el propio audio, que fue lo primero que se tuvo, ¿verdad? Sí, Tenemos 53 audios que son para niños y 53 audios que son para chicos un poquito más grandes. A mí personalmente me gusta escuchar la historia, no es solamente para niños, no es solamente para adolescentes, es impresionante cómo el profesor, quizás fragmentos dentro del propio video podemos colocar cómo él expresa, escucha sonidos, escucha esas frases que escuchas a diario y de repente se te vuelve gracioso, porque ¿cómo es esto posible? Y al final, envuelto está, mira, puedo aprender entonces cómo uno puede hablar, lo cual fue tu caso en cuanto a la implementación del material para, para enseñar en tu clase, ¿verdad, profe? sí, Así que... exactamente. El audio de por sí creo que te envuelve dentro de la historia. Te hace imaginar todo aquello que está sucediendo, ¿verdad? Yo recuerdo que un alumno justamente reaccionó, Ujú. estaba con el libro y a la par escuchando el audio y él reaccionó cuando se escucha que la puerta se abre. Así, ¡uy! Que ese sonido de puerta abriendo y él dice, no puede ser, su papá vino, ¿verdad? O sea, y así todos se ríen, ¿verdad? Es, no, es maravilloso, es lindo poder imaginarte justamente, no solamente leer, ¿verdad? Mm, Yo creo que el impacto es diferente de leer y escuchar, escuchar ¿verdad? al mismo tiempo. El impacto fue tanto en los estudiantes que luego ellos me decían, profe, vamos a llevar esto de tarea también para poder hacerlo en casa, ¿verdad? Y dentro de mis planes no estaba Mm. así. Y yo le dije, sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Y cómo hacías, profe? ¿Descargabas el material, les dabas o le enviabas por...? Los chicos llevaban el libro a casa
Ujú. y luego yo enviaba el audio a su profesor guía. Ah, Y su profesor guía se encargaba de enviar al grupo, al grupo de algo de padre. padres de sexto grado, ¿verdad? Y Mm. bueno, y en la siguiente clase teníamos que compartir, ¿verdad? ¿Y qué aprendieron Ah, de eso? ¿Y qué rescataron? Y de esa manera hacía también el inicio de clase, ¿verdad? y al final viste a tus chicos quizás interactuando mucho mejor con el idioma guaraní, ¿verdad? Sí, ellos sí, porque después cuando bueno, cuando decía, por ejemplo, Juancito, yupi, ¿verdad? Ajá, Yupi yacarú, ¿verdad? ajá. Entonces yo después le decía eso a los alumnos, dale, yuque, ¿verdad? Y ellos ya entendían, ¿verdad? Porque Mm. formó parte de lo que ellos escucharon en el audio y de lo que también leyeron. Profe, encantadísimo. Muchísimas gracias por tu experiencia, que creo que complementa mucho ese querer llevar algo nuevo en tu clase. Así como dijiste, no es solamente, un profesor no busca solamente enseñar nomás su clase, sino que llevarlo un poquitito más hacia allá. Porque ese es el desafío, un compromiso que tenemos con nuestro país, de que no sabemos qué clase de chicos tenemos ahí sentados enfrente, si va a ser un futuro médico, doctor, no sabemos, pero si está siendo formado por valores que puedan hacer trascendente su vida, creo que es un aporte bastante lindo, que todos podemos dar, no es solamente nosotros nomás, sino todos en la casa. Y el material vino para reforzar la Sí, enseñanza de valores en las aulas o en cualquier lugar. Así que recalco esa parte, viene a reforzar, a acompañar como un complemento y podemos usar ahí como metodología y es lo que la profe estuvo compartiendo con nosotros. Así que, profe, muchas sí. gracias. Yo quisiera último mencionar, no está solamente para una clase de guaraní. O sea, no es quizás que Claro, yo lo claro. pudiera utilizar solamente en una clase de guaraní, sino como envuelve justamente muchos valores, yo pudiera utilizar eso también para mis clases de educación cristiana, por ejemplo, Ujú. leer las historias, comparar, ¿verdad? La Los libros. obediencia, ver qué dice la Biblia de eso. Ujú. Entonces, no es solamente para eso, sino uno como docente justo tiene que imaginarse Ujú. hasta dónde yo quiero llevar a mis estudiantes, ¿verdad? No solamente quizás en la materia guaraní, sino también en otras materias, como por ejemplo educación cristiana. Sí, ahí muestra las actitudes de un padre, por ejemplo. Sí, No tanto ver desde el ángulo así actuó mi hijo, sino que cómo actuó el padre con relación a cierta situación para direccionar a su hijo. En ese sí, caso, como es un chico que se metió en aprieto porque se rompió la pierna, como papá, vos le alzás otra vez la autoestima a tu hijo porque tiene un gran problema, pero tiene que volver otra vez. Entonces creo yo que el material, así como dijiste, profe, es mucho más amplio que se puede ir aplicando en varias áreas, no solamente en aula quizás o en otro lado, ¿verdad? sí. Así que, profe, de parte mía, nada, muchas gracias y espero que no sea el último podcast, sino que sea un inicio para ir compartiendo más experiencias. Así que... Muchísimas gracias también por la invitación y bendiciones. Profe, y muchos se van a preguntar dónde se puede conseguir el material. Tenemos nuestras plataformas y ahí abajo aparece el número más nuestra página. Pueden solicitarle, con mil gustos le podemos enviar para que puedan probar también, así como hizo la profe. Y aparte, tenemos el material impreso. Así que esperamos sus contactos.